San José María Escrivá de Balaguer. En el taller de José. La Iglesia entera reconoce en San José a su protector y patrono. A lo largo de los siglos se ha hablado de él, subrayando diversos aspectos de su vida, continuamente fiel a la misión que Dios le había confiado. Por eso, desde hace muchos años, me gusta invocarle con un título entrañable: Nuestro Padre y Señor. San José es realmente Padre y Señor, que protege y acompaña en su camino terreno a quienes le veneran, como protegió y acompañó a Jesús mientras crecía y se hacía hombre. Tratándole se descubre que el Santo Patriarca es además maestro de vida interior, porque nos enseña a conocer a Jesús, a convivir con Él, a sabernos parte de la familia de Dios. San José nos da esas lecciones siendo como fue un hombre corriente, un padre de familia, un trabajador que se ganaba la vida con el esfuerzo de sus manos. Y ese hecho tiene también para nosotros un significado que es motivo de reflexión y de alegría. Al celebrar hoy su fiesta, quiero evocar su figura trayendo a la memoria lo que de él nos dice el Evangelio, para poder así descubrir mejor lo que a través de la vida sencilla del esposo de Santa María nos transmite Dios. La figura de San José en el Evangelio. Tanto San Mateo como San Lucas nos hablan de San José como de un varón que descendía de una estirpe ilustre, la de David y Salomón, reyes de Israel. Los detalles de esta ascendencia son históricamente algo confusos. No sabemos cuál de las dos genealogías que traen los evangelistas corresponde a María, madre de Jesús según la carne, y cuál a San José, que era su padre según la ley judía. Ni sabemos si la ciudad natal de San José fue Belén, a donde se dirigió a empadronarse, o Nazaret, donde vivía y trabajaba. Sabemos, en cambio, que no era una persona rica, era un trabajador, como millones de otros hombres en todo el mundo. Ejercía el oficio fatigoso y humilde que Dios había escogido para sí, al tomar nuestra carne y al querer vivir 30 años como uno más entre nosotros. La Sagrada Escritura dice que José era artesano. Varios padres añaden que fue carpintero. San Justino, hablando de la vida de trabajo de Jesús, afirma que hacía arado y yugos. Quizá, basándose en esas palabras, San Isidoro de Sevilla concluye que José era herrero. En todo caso, un obrero que trabajaba en servicio de sus conciudadanos, que tenía una habilidad manual, fruto de años de esfuerzo y de sudor. De las narraciones evangélicas se desprende la gran personalidad humana de José. En ningún momento se nos aparece como un hombre apocado o asustado ante la vida. Al contrario, sabe enfrentarse con los problemas, salir adelante en las situaciones difíciles, asumir con responsabilidad e iniciativa las tareas que se le encomiendan. No estoy de acuerdo con la forma clásica de representar a San José como un hombre anciano, aunque se haya hecho con la buena intención de destacar la perpetua virginidad de María. Yo me lo imagino joven, fuerte, quizá con algunos años más que Nuestra Señora, pero en la plenitud de la edad y de la energía humana. Para vivir la virtud de la castidad no hay que esperar a ser viejo o carecer de vigor. La pureza nace del amor, y para el amor limpio no son obstáculos la robustez y la alegría de la juventud. Joven era el corazón y el cuerpo de San José cuando contrajo matrimonio con María, cuando supo del misterio de su maternidad divina, cuando vivió junto a ella
respetando la integridad que Dios quería legar al mundo, como una señal más de su venida entre las criaturas. Quien no sea capaz de entender un amor así, sabe muy poco de lo que es el verdadero amor y desconoce por entero el sentido cristiano de la castidad. Era José, decíamos, un artesano de Galilea, un hombre como tantos otros. ¿Y qué puede esperar de la vida un habitante de una aldea perdida como era Nazaret? Solo trabajo, todos los días, siempre con el mismo esfuerzo, y al acabar la jornada, una casa pobre y pequeña para reponer las fuerzas y recomenzar el día siguiente la tarea. Pero el nombre de José significa en hebreo Dios añadirá. Dios añade a la vida santa de los que cumplen su voluntad dimensiones insospechadas. Lo importante, lo que da su valor a todo, lo divino. Dios, a la vida humilde y santa de José, añadió, si se me permite hablar así, la vida de la Virgen María y la de Jesús, Señor nuestro. Dios no se deja nunca ganar en generosidad. José podía hacer suyas las palabras que pronunció Santa María, su esposa. Quia fecit mi magna qui potens est. Ha hecho en mí cosas grandes, aquel que es todopoderoso. Quia respexit humilitatem, porque se fijó en mi pequeñez. José era efectivamente un hombre corriente, en el que Dios se confió para obrar cosas grandes. Supo vivir tal y como el Señor quería, todos y cada uno de los acontecimientos que compusieron su vida. Por eso la Escritura Santa alaba a José, afirmando que era justo, y en el lenguaje hebreo, justo quiere decir piadoso, servidor irreprochable de Dios, cumplidor de la voluntad divina. Otras veces significa bueno y caritativo con el prójimo. En una palabra, el justo es el que ama a Dios y demuestra ese amor cumpliendo sus mandamientos y orientando toda su vida en servicio de sus hermanos, los demás hombres. La fe, el amor y la esperanza de José. No está la justicia en la mera sumisión a una regla. La rectitud debe nacer de dentro, debe ser honda, vital, porque el justo vive de la fe. Vivir de la fe, esa palabra que fueron luego tantas veces tema de meditación para el apóstol Pablo, se ven realizadas con creces en San José. Su cumplimiento de la voluntad de Dios no es rutinario ni formalista, sino espontáneo y profundo. La ley que vivía todo judío practicante no fue para él un simple código ni una recopilación fría de preceptos, sino expresión de la voluntad de Dios vivo. Por eso supo reconocer la voz del Señor cuando se le manifestó inesperada, sorprendente. Porque la historia del santo patriarca fue una vida sencilla, pero no una vida fácil. Después de momentos angustiosos, sabe que el Hijo de María ha sido concebido por obra del Espíritu Santo, y ese niño, Hijo de Dios, descendiente de David según la carne, nace en una cueva. Ángeles celebran su nacimiento y personalidades de tierras lejanas vienen a adorarle, pero el rey de Judea desea su muerte y se hace necesario huir. El Hijo de Dios es, en la apariencia, un niño indefenso que vivirá en Egipto. Al narrar estas escenas en su Evangelio, San Mateo pone constantemente de relieve la fidelidad de José, que cumple los mandatos de Dios sin vacilaciones, aunque a veces el sentido de esos mandatos le pudiera parecer oscuro o se le ocultara su conexión con el resto de los planes divinos.
En muchas ocasiones, los padres de la Iglesia y los autores espirituales hacen resaltar esta firmeza de la fe de San José. Refiriéndose a las palabras del ángel que le ordena huir de Herodes y refugiarse en Egipto, el Crisóstomo comenta: al oír esto, José no se escandalizó ni dijo: «Eso parece un enigma. Tú mismo hacías saber no ha mucho que él salvaría a su pueblo, y ahora no es capaz ni de salvarse a sí mismo, sino que tenemos necesidad de huir, de comprender, repito, de emprender un viaje y sufrir un largo desplazamiento. Eso es contrario a tu promesa». José no discurre de este modo, porque es un varón fiel. Tampoco pregunta por el tiempo de la vuelta, a pesar de que el ángel lo había dejado indeterminado, puesto que le había dicho: «Está allí, en Egipto, hasta que yo te diga». Sin embargo, no por eso se crean dificultades, sino que obedece y cree y soporta todas las pruebas alegremente. La fe de José no vacila, su obediencia es siempre estricta y rápida. Para comprender mejor esta lección que nos da aquí el Santo Patriarca, es bueno que consideremos que su fe es activa y que su docilidad no presenta la actitud de la obediencia de quien se deja arrastrar por los acontecimientos, porque la fe cristiana es lo más opuesto al conformismo o a la falta de actividad y de energía interiores. José se abandonó sin reservas en las manos de Dios, pero nunca rehusó reflexionar sobre los acontecimientos y así pudo alcanzar del Señor ese grado de inteligencia de las obras de Dios que es la verdadera sabiduría. De este modo, aprendió poco a poco que los designios sobrenaturales tienen una coherencia divina, que está a veces en contradicción con los planes humanos. En las diversas circunstancias de su vida, el patriarca no renuncia a pensar, ni hace dejación de su responsabilidad. Al contrario, coloca al servicio de la fe toda su experiencia humana. Cuando vuelve de Egipto, oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, temió ir allá. Ha aprendido a moverse dentro del plan divino, y como confirmación de que efectivamente Dios quiere eso que él entrevé, recibe la indicación de retirarse a Galilea. Así fue la fe de San José, plena, confiada, íntegra, manifestada en una entrega eficaz a la voluntad de Dios, en una obediencia inteligente, y con la fe, la caridad, el amor. Su fe se funde con el amor de Dios que estaba cumpliendo las promesas hechas a Abraham, a Jacob, a Moisés, con el cariño de esposo hacia María y con el cariño de padre hacia Jesús. Fe y amor en la esperanza de la gran misión que Dios, sirviéndose también de él, un carpintero de Galilea, estaba iniciando en el mundo, la redención de los hombres. Fe, amor, esperanza. Estos son los ejes de la vida de San José y los de toda vida cristiana. La entrega de San José aparece tejida de ese entrecruzarse de amor fiel, de fe amorosa, de esperanza confiada. Su fiesta es, por eso, un buen momento para que todos renovemos nuestra entrega a la vocación de cristianos que a cada uno de nosotros ha concedido el Señor. Espíritu de servicio. Pero también ese servir humano, esa capacidad que podríamos llamar técnica, ese saber realizar el propio oficio, ha de estar informado por un rasgo que fue fundamental en el trabajo de San José y debería ser fundamental en todo cristiano: el espíritu de servicio, el deseo de trabajar para contribuir
al bien de los demás hombres. El trabajo de José no fue una labor que mirase hacia la autoafirmación, aunque la dedicación a una vida operativa haya forjado en él una personalidad madura, bien dibujada. El patriarca trabajaba con la conciencia de cumplir la voluntad de Dios, pensando en el bien de los suyos, Jesús y María, y teniendo presente el bien de todos los habitantes de la pequeña Nazaret. En Nazaret, José sería uno de los pocos artesanos, si es que no era el único, carpintero posiblemente, pero como suele suceder en los pueblos pequeños, también sería capaz de hacer otras cosas, poner de nuevo en marcha el molino, que no funcionaba, o arreglar antes del invierno las grietas de un techo. José sacaba de apuros a muchos, sin duda, con un trabajo bien acabado. Era su labor profesional una ocupación orientada hacia el servicio, para hacer agradable la vida a las demás familias de la aldea, y acompañada de una sonrisa, de una palabra amable, de un comentario dicho como de pasada, pero que devuelve la fe y la alegría a quien está a punto de perderlas. A veces, cuando se trataba de personas más pobres que él, José trabajaría aceptando algo de poco valor, que dejara a la otra persona con la satisfacción de pensar que había pagado. Normalmente José cobraría lo que fuera razonable, ni más ni menos. Sabría exigir lo que en justicia le era debido, ya que la fidelidad a Dios no puede suponer la renuncia a derechos que en realidad son deberes. San José tenía que exigir lo justo, porque con la recompensa de ese trabajo debía sostener a la familia que Dios le había encomendado. La exigencia del propio derecho no ha de ser fruto de un egoísmo individualista. No se ama la justicia si no se ama verla cumplida con relación a los demás. Como tampoco es lícito encerrarse en una religiosidad cómoda, olvidando las necesidades de los otros. El que desea ser justo a los ojos de Dios se esfuerza también en hacer que la justicia se realice de hecho entre los hombres, y no sólo por el buen motivo de que no sea injuriado el nombre de Dios, sino porque ser cristiano significa recoger todas las instancias nobles que hay en lo humano. Parafraseando un conocido texto del apóstol San Juan, se puede decir que quien afirma que es justo con Dios, pero no es justo con los demás hombres, miente, y la verdad no habita en él. Como todos los cristianos que vivimos aquel momento, recibí también con emoción y alegría la decisión de celebrar la fiesta litúrgica de San José Obrero, esa fiesta que es una canonización del valor divino del trabajo, muestra cómo la Iglesia, en su vida colectiva y pública, se hace eco de las verdades centrales del Evangelio, que Dios quiere que sean especialmente meditadas en esta época nuestra. Ya hemos hablado mucho de este tema en otras ocasiones, pero permitidme insistir de nuevo en la naturalidad y en la sencillez de la vida de San José, que no se distanciaba de sus convecinos ni levantaba barreras innecesarias. El trato de José con Jesús. Desde hace tiempo me gusta recitar una conmovedora invocación a San José que la Iglesia misma nos propone entre las oraciones preparatorias de la misa. José, varón bienaventurado y feliz, al que fue concedido ver y oír al Dios, a quien muchos reyes quisieron ver y oír, y no oyeron ni vieron, y no solo verle y oírle, sino llevarlo en brazos, besarlo, vestirlo y custodiarlo, ruega por nosotros. Esta oración nos servirá
para entrar en el último tema que voy a tocar hoy, el trato entrañable de José con Jesús. Para San José, la vida de Jesús fue un continuo descubrimiento de la propia vocación. Recordábamos antes aquellos primeros años llenos de circunstancias en aparente contraste, glorificación y huida, majestuosidad de los magos y pobreza del portal, canto de los ángeles y silencio de los hombres. Cuando llega el momento de presentar al niño en el templo, José, que lleva la ofrenda modesta de un par de tórtolas, ve cómo Simeón y Ana proclamaban que Jesús es el Mesías. Su padre y su madre escuchaban con admiración, dice San Lucas. Más tarde, cuando el niño se queda en el templo sin que María y José lo sepan, al encontrarlo de nuevo después de 3 días de búsqueda, el mismo evangelista narra que se maravillaron. José se sorprende, José se admira. Dios le va revelando sus designios y él se esfuerza por entenderlos. Como toda alma que quiera seguir de cerca a Jesús, descubre enseguida que no es posible andar con paso cansino, que no cabe la rutina, porque Dios no se conforma con la estabilidad en un nivel conseguido, con el descanso en lo que ya se tiene. Dios exige continuamente más, y sus caminos no son nuestros humanos caminos. San José, como ningún hombre antes o después de él, ha aprendido de Jesús a estar atento para reconocer las maravillas de Dios, a tener el alma y el corazón abiertos. Pero si José ha aprendido de Jesús a vivir de un modo divino, me atrevería a decir que en lo humano ha enseñado muchas cosas al Hijo de Dios. Hay que no me acaba de gustar en el título de padre putativo, con el que a veces se designa a José, porque tiene el peligro de hacer pensar que las relaciones entre José y Jesús eran frías y exteriores. Ciertamente nuestra fe nos dice que no era padre según la carne, pero no es esa la única paternidad. A José, leemos en un sermón de San Agustín, no sólo se le debe el nombre de padre, sino que se le debe más que a otro alguno. Y luego añade, ¿cómo era padre? Tanto más profundamente padre, cuanto más casta fue su paternidad. Algunos pensaban que era padre de nuestro Señor Jesucristo, de la misma forma que son padres los demás, que engendran según la carne, y no sólo reciben a sus hijos como fruto de su afecto espiritual. Por eso dice San Lucas, se pensaba que era padre de Jesús. ¿Por qué dice solo se pensaba? Porque el pensamiento y el juicio humanos se refieren a lo que suele suceder entre los hombres. Y el Señor no nació del germen de José. Sin embargo, a la piedad y a la caridad de José le nació un hijo de la Virgen María, que era hijo de Dios. José amó a Jesús como un padre ama a su hijo. Le trató dándole todo lo mejor que tenía. José, cuidando de aquel niño, como le había sido ordenado, hizo de Jesús un artesano, le transmitió su oficio. Por eso los vecinos de Nazaret hablarán de Jesús, llamándole indistintamente Faber y Fabri Filius, artesano e hijo del artesano. Jesús trabajó en el taller de José y junto a José. ¿Cómo sería José? ¿Cómo habría obrado en él la gracia para ser capaz de llevar a cabo la tarea de sacar adelante en lo humano al Hijo de Dios? Porque Jesús debía parecerse a José, en el modo de trabajar, en rasgos de su carácter, en la manera de hablar, en el realismo de Jesús, en su espíritu de observación, en su modo de sentarse a la mesa y de partir el pan,
en su gusto por exponer la doctrina de una manera concreta, tomando ejemplo de las cosas de la vida ordinaria, se refleja lo que ha sido la infancia y la juventud de Jesús, y por tanto su trato con José. No es posible desconocer la sublimidad del misterio. Ese Jesús que es hombre, que habla con el acento de una región determinada de Israel, que se parece a un artesano llamado José, ese es el Hijo de Dios. ¿Y quién puede enseñar algo a Dios? Pero es realmente hombre y vive normalmente, primero como niño, luego como muchacho, que ayuda en el taller de José, finalmente como un hombre maduro, en la plenitud de su edad. Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia delante de Dios y de los hombres. José ha sido, en lo humano, maestro de Jesús. Le ha tratado diariamente, con cariño delicado, y ha cuidado de él con abnegación alegre. ¿No será esta una buena razón para que consideremos a este varón justo, a este santo patriarca en quien culmina la fe de la antigua alianza, como maestro de vida interior? La vida interior no es otra cosa que el trato asiduo e íntimo con Cristo, para identificarnos con Él, y José sabrá decirnos muchas cosas sobre Jesús. Por eso, no dejéis nunca su devoción, ite ad Joseph, como ha dicho la tradición cristiana con una frase tomada del Antiguo Testamento. Maestro de vida interior, trabajador empeñado en su tarea, servidor fiel del Dios en relación continua con Jesús. Este es José. Ite ad Joseph. Con San José, el cristiano aprende lo que es ser de Dios y estar plenamente entre los hombres, santificando el mundo. Tratad a José y encontraréis a Jesús. Tratad a José y encontraréis a María, que llenó siempre de paz el amable taller de Nazaret.